a... No así que confunda a la gente, por favor. sí, nosotros que hacemos todo lo posible por aclarar en vez de oscurecer. Son las 8:40. Pero permítanme algo, antes de entrar en el panel, y porque es viernes, queremos hacerles una invitación muy especial porque esta tarde se va a presentar, como es habitual en el Teatro de la Universidad de Chile, la maravillosa, fantástica Orquesta Sinfónica Nacional, que además es una orquesta de esta universidad, de la Universidad de Chile, que va a tener un concierto familiar titulado La magia de la orquesta. Decenas de músicos en el escenario con un programa fabuloso. Es a las 7 de la tarde y tenemos para regalarles 5 invitaciones dobles para la función de hoy. A la presentación de la Orquesta Sinfónica, nuestro número telefónico es el 22-977-1579, 22-977-1579. Al final del panel vamos a dar los ganadores, pero empiecen a llamar desde ya, como dicen algunos programas de la televisión, llame ya, ¿no? Para tener un súper buen final de semana. Dicho lo dicho, vamos a saludar a los panelistas. En primer lugar, le damos la bienvenida por primera vez a este espacio al investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Álvaro Vergara. Álvaro, bienvenido, muchas gracias por sumarte a este espacio de conversación. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá. Y también a la cientista política y académica de la Universidad Diego Portales, Nerea Palma. ¿Cómo estás, Nerea? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Acá desde la región de Los Ríos me toca hoy día Valdivia. Bueno, Bien. saludos a la región de Los Ríos. Hay harto que comentar respecto de lo que ha ocurrido esta semana. En general, lo hemos dicho, las semanas parten bien intensas y terminan aún más. Y nuevamente el alcalde Jadwe está ahí como protagonista de la contingencia política. Tú lo decías, Pato, más temprano, es un personaje, un liderazgo que no deja indiferente a nadie, ¿no? Para bien o para mal. Y bueno, después de que ocurriera este episodio, nuevo episodio con la fiscalía, donde él no pudo abordar un vuelo con destino a Caracas para una actividad en la que iba a participar, un vuelo corto, ¿no? Un viaje corto de 3 días. Se desató una controversia respecto del rol de la fiscalía, si es que actuó de manera excesiva, si hubo prudencia respecto del actuar del Ministerio Público en particular. Y por otro lado, está que ya en un carril más político, los nuevos dardos que tira el alcalde Jadwe hacia el gobierno, vinculando con el ministro Montes, que es el padre del marido de la fiscal que lleva la causa en su contra. ¿Cómo ven esto del alcalde Jadwe y bueno, todas las implicancias, consecuencias que esto puede tener para el gobierno, para su partido, ¿no? Hay una desafección creciente, yo diría, del alcalde Jadwe con el gobierno particularmente, ¿no? Y eso se expresa en varias de sus declaraciones y también en el hecho de viajar a Venezuela en un momento más tenso probablemente de la relación entre Chile y Venezuela. Nerea, partimos contigo. Sí, súper. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Segundo, bueno, respecto al alcalde Jadwe, efectivamente me parece que uno de los puntos más relevantes del análisis que hay que tener en consideración en este momento y con esta noticia, ¿cierto? Ya no necesariamente sobre la formalización, sino más bien respecto al viaje del alcalde Jadwe a Venezuela que se vio frustrado, es que justamente ocurre en el momento en que las relaciones entre Chile y Venezuela están en un momento súper tenso, pero no solamente porque estemos hablando sobre inmigración o algo por el estilo, sino que ha habido cruces de palabras súper importantes y también bastante tensos entre el presidente Gabriel Boric y Maduro. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que el alcalde Jadwe comete un error en este momento al haber aceptado la invitación de ir a Venezuela. Me imagino que esto fue programado, hubiese sido prudente, ya que el Partido Comunista es un partido del oficialismo, cancelar esa reunión, o en realidad más bien exposición,
simplemente por el momento que atraviesa, ¿cierto? Las relaciones venezolanas-chilenas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se hubiese ahorrado un problema el oficialismo, se hubiese ahorrado un problema él mismo, ¿cierto? Y en términos generales es difícil entender no solamente la decisión del alcalde Jadwe, sino que además cómo dispara, ¿cierto?, después hacia la fiscalía acusando discriminación, abuso de poder, y que en el fondo lo que quería la fiscalía es tener una foto de él, ¿cierto?, siendo llevado a la fuerza de vuelta a Santiago, a Chile. Entonces, me parece un descriterio. Álvaro. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Nerea, pero creo que el punto que más... Bueno, a mí no me extraña nada de Jadwe, porque siempre he encontrado que él trabaja en una lógica súper personalista y en el fondo no se detuvo a analizar ni la relación ni la actual relación que tiene el Partido Comunista con el Frente Amplio, ni tampoco el estado de la relación entre el gobierno y Venezuela, como bien decía Nerea. Y en ese sentido me parecen súper graves las acusaciones que hizo el alcalde, no solo contra el ministro Montes, sino también contra el vocero de gobierno, o sea, contra el ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde. Él efectivamente cuestiona que la fiscalía sea un órgano autónomo y que en el fondo, esté llevando las investigaciones por dictámenes que harían los propios personeros de gobierno. Eso a mí me parece súper grave y sobre todo que venga de una acusación de un militante que está dentro del oficialismo. Y creo que lo dejado en verdad fue una descoordinación del mismo, una torpeza, si lo quieren poner así, porque yo creo que esto se solucionaba de forma muy fácil subiendo un escrito en la causa y avisándole a su mismo abogado que iba a viajar a Venezuela. Esto es una práctica que se hace usualmente, que los fiscales hacen para asegurar la realización de la audiencia, pero también todo abogado sabe que si Jadwe, a través de su abogado, hubiese avisado a los fiscales y al juez de que iba a ir a Venezuela, a este congreso, con los municipios, no hubiese pasado nada y se hubiese ahorrado un problema no solo al mismo, sino al gobierno. Entonces, una línea es que esto complica mucho más todavía las tensas relaciones que de nuevo se están reanudando entre el gobierno y el gobierno venezolano, pero también sigue tensionando entre, ya vimos que son los dos bloques o las dos almas o tres almas que se quiere decir que están en el gobierno, que es el Partido Comunista, el Frente Amplio, pero también al socialismo democrático. Sí, bueno, esto en el plano del análisis político, pero volvamos al procedimiento judicial, porque no había orden de detención respecto al alcalde, no estaba formalmente impedido de salir del país. Entendemos que hay una figura que existe, que la estoy buscando aquí para decir, alerta preventiva, ¿no? Que es la figura en la cual se habría amparado la fiscal o es el dato que habría estado en antecedentes de la PDI para efectos de proceder, ¿no? Pero bueno, también es importante preguntarse si esa alerta preventiva opera sujeta a ciertos criterios objetivos o con un cierto nivel de... y especialmente porque, y ahí te lo pregunto Nerea, porque la alerta preventiva opera para personas con connotación pública, ¿no? Que es donde más está en cuestión la credibilidad de las instituciones, o donde más está en juego, ¿no? Entonces es muy importante que se sujete a ciertos estándares para que nadie diga que hay parcialidad, ¿no? Bueno, ¿cómo ves eso? Sí, yo justamente lo pienso desde qué hubiese pasado, sí. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si es que efectivamente en este rol que tiene la Fiscalía de asegurar la realización de la audiencia, no hubiese, por ejemplo, alertado a Jadwe, ¿cierto?, al alcalde Jadwe de lo que podía pasar si salía de Venezuela, y efectivamente el alcalde Jadwe salía a Venezuela? Quizás la discusión que estuviésemos teniendo es, chuta, el alcalde Jadwe ahora está... O sea, no creo que hubiese sido un viaje que hubiese pasado desapercibido fuera de los radares, independientemente que el alcalde Jadwe hubiese hecho su presentación, ¿cierto?, en este congreso, en esta instancia, simplemente por esta idea de las relaciones tensas hoy día que están entre Venezuela y el gobierno de Chile, no solamente obviamente con el presidente Gabriel Boric, sino además con
en general las relaciones entre estados, no solamente entre personas. Entonces, en el caso contrario, si es que efectivamente viajaba el alcalde Jadwe, hubiese sido un despropósito y obviamente que no solamente sectores de oposición, sino también me parece que dentro del oficialismo se hubiese criticado, ¿cierto?, a las instituciones chilenas, particularmente no creo que a PDI se le hubiese criticado, pero sí a la Fiscalía de, bueno, una persona, ¿cierto?, que va a ser formalizada, salió del país sin más, ¿cierto? ¿Y qué pasa en este caso? Que, bueno, el alcalde Jadwe tenía pasaje de retorno para el sábado, pero ¿qué hubiese pasado con otra persona que hubiese viajado del país, que quizás, ¿cierto?, hubiese tenido también un pasaje de vuelta, pero no hubiese vuelto? No estoy diciendo que ese hubiese sido el caso necesario del alcalde Jadwe, pero puede pasar con otra persona y ahí la crítica hubiese sido la misma. Entonces me parece que, pensando en el contrafactual, que obviamente nunca vamos a saber qué hubiese pasado si realmente Daniel Jadwe hubiese viajado a Venezuela en este momento, me parece que bueno, es mejor prevenir que lamentar, sobre todo pensando en la confianza en las instituciones, sobre todo judiciales en Chile. Sí, muy brevemente, yo lo decía porque, a ver, puede que esté equivocado, pero me da la impresión de que para poder analizar bien esto hay que separar lo jurídico de lo político, ¿no? En el plano de lo político hemos hecho algunos señalamientos, pero hasta donde tengo entendido, el alcalde no tenía impedimento para salir del país, no tenía la obligación de avisar que iba a salir, no tenía orden de arraigo y por lo tanto podía salir, ¿no? Entonces creo que es importante separar porque en el plano de las opiniones políticas efectivamente uno puede analizar el tema de las relaciones de Jadwe con el gobierno, si es más colectivo o más personalista, en fin, y eso es lo que estamos haciendo en rigor. Pero Sí, también hay que esto, ver el otro punto. ahora esto de la alerta preventiva opera dentro del marco de la legalidad, digamos. Ahí uno podría cuestionar si es que fue prudente o no lo de la fiscalía, en qué otros casos se utiliza, por ejemplo. Eso por un lado. En el plano político y de las interpretaciones también, cabe preguntarse si es que el alcalde hubiera ido a Argentina, por ejemplo, o a otra parte, si es que hubiera operado también este mismo mecanismo de la alerta preventiva cuando va a Venezuela, que es un régimen autoritario y donde surgen también las sospechas de que pudiera haber ido a buscar asilo político, ¿no? Es un poco el argumento que subyace, ¿no?, de esta medida. Lo cierto es que esto obliga al gobierno a referirse al tema. Por ejemplo, la ministra Vallejo en una entrevista radial le consultaron esta mañana y ella señala que el gobierno toma distancia de las interpretaciones políticas y que hay una institucionalidad que tiene que funcionar. Lo mismo hizo el ministro Cordero. Ayer en una entrevista en CNN, el ministro Lizalde obliga al gobierno, ¿no?, a salir a referirse al tema. No sé si quieres, Álvaro, agregar algo respecto de la arista política y sumarte lo que dice Pato de la parte judicial que se entremezcla de alguna manera con lo político y el actuar prudente o no de la Fiscalía, a tu juicio. Sí, yo creo que sí, en este tipo de casos obviamente hay una dimensión política y hay otra jurídica, pero cuando se trata de políticos que están formalizados, que están qué sé yo, tienen un proceso judicial pendiente, es muy difícil distinguir de esto por su propia personalidad, es casi imposible. Y en este sentido, yo creo que el fiscal actuó con todas las de la ley, o sea, eso es una atribución que está en el Código Procesal Penal, que el fiscal puede efectivamente tomar este tipo de medidas para asegurarse sí o sí de que la audiencia se vaya a llevar a cabo. Y en ese punto, obviamente es un criterio que queda a ponderación del mismo fiscal, ¿cierto? Pero en verdad, los delitos por los que está formalizado Jadwe, o sea, ya hay una presunción de esos delitos con un grado más alto, son súper graves, y es cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. Y el punto que tú ponías es muy interesante, porque claro, si el alcalde Jadwe hubiese ido a un país con el que Chile está en un periodo de buenas relaciones internacionales, por ejemplo, no sé, Francia, etcétera. No sé si Argentina es el mejor ejemplo en este momento. Argentina, porque está Milei. El problema es de ahí, es que con Venezuela no está funcionando la extradición. Entonces, efectivamente, había un peligro real de que el alcalde Jadwe, yo creo que iba a volver el alcalde. Sí. Y, en fin, da lo mismo si eso que tenga pasajes de vuelta, porque en verdad uno compra los pasajes siempre con vuelta Sí. y eso no asegura nada. Pero había un peligro serio de que
el alcalde que tiene la audiencia de formalización, o sea, que tiene la audiencia ya a poco más de un mes, creo que el Sí, 28 de mayo, 40 días más. había un peligro real de que no volviera. Y una vez que pasara eso y de que se consumara esto, Sí. intentar que volviera a Chile era muy difícil, efectivamente, porque no funciona la extradición desde allá. Pero a ver, déjenme preguntar en vuelta, ¿cuál era el peligro real de que no volviera? O sea, nosotros partimos del sur, o sea, digo, la fiscal tiene derecho a pensar que se iba a fugar, digamos, pero eso quiere decir que la fiscal podría haber dicho, por ejemplo, como Jado es políticamente más cercano a Venezuela y va a Venezuela y no va, por decir algo, a, no sé, cualquier país, Sí. no sé, España, ¿no? Entonces, en tal caso voy a ejecutar la alerta preventiva porque yo hago una interpretación política de que porque va a ir allá entonces va a pedir asilo. O sea, creo que igual es bueno poner en cuestión pública el tema del criterio, po. O sea, creo que es súper importante y ojo, que en esta radio hemos sido súper defensores de que las instituciones funcionen, de que no se las ponga en cuestión, pero por lo mismo la prudencia con la que se usan los estándares, porque nosotros que estamos acá tenemos el pleno derecho de hacer análisis político, pero el tema es cuál es el criterio de la fiscal, porque aquí lo que operó fue el criterio de la fiscal, ¿no? ¿Cómo ven eso? Nerea. Sí, o sea, claro, efectivamente me parece que como en este caso hay una afinidad con el régimen venezolano, digamos, o es propiamente tal Venezuela y existía un riesgo de que el alcalde Jadwe podía, digamos, quedarse allá, que realmente no vamos a saber nunca, porque tendría que haber un universo paralelo en donde el alcalde Jadwe sí hubiese viajado, si hubiese presentado en Venezuela y ahí habríamos tenido que dilucidar si es que volvía o no volvía a Chile. A mí me parece el criterio de la Fiscalía, en este caso en particular con Daniel Jadwe, me parece apropiado, pero no solamente porque era Venezuela, sino que además porque como Daniel Jadwe está formalizado y efectivamente, como bien decía Álvaro, son delitos, ¿cierto?, de alta connotación, son delitos muy, digamos, importantes los que se le acusan y que por supuesto Daniel Jadwe tiene derecho a, como cualquier otro ciudadano, derecho a defenderse. Me parece tremendamente relevante que por lo menos la formalización se lleve a cabo, ¿cierto? Pero no porque sea Daniel Jadwe, no porque sea del Partido Comunista, sino que porque en general cualquier ciudadano que esté acusado de cometer un delito, no solamente tiene que tener, ¿cierto?, una formalización, sino que también, y lo que le ha faltado a Daniel Jadwe en todo este proceso es el derecho a defensa legal, digamos, en el proceso legal. Entonces, a mí me parece que la advertencia está bien hecha y si bien, insisto, nunca vamos a saber qué hubiese pasado si hubiese viajado, pero a mí me parece que el riesgo era real y para evitar cualquier tipo de riesgo, yo siempre pienso que es mejor prevenir que lamentar, porque después, si es que efectivamente pasaba la fuga, todos nos hubiésemos cuestionado, bueno, ¿qué hizo la Fiscalía, qué hizo el Poder Judicial para evitar que esto pasara, siendo que iba a ser formalizado un mes después? Sí, pues ayer se mencionaba harto el caso de Karen Rojo, haciendo una suerte de analogía. Claro, la pregunta es si son comparables, ¿no? Si son situaciones comparables o no, que es algo que está a la interpretación, digamos, de cada uno. Sí, pero espérate, Karen Rojo estaba condenada. Así es. Jadwe Hay un todavía no error es... de la PDI, además Sí, que dejó que sí. saliera del país. Jadwe todavía no está formalizado, es que es bien distinto, po. Sí, pues, y tiene Sí, po. que operar la presunción de inocencia. Son cuestiones que van a seguir además durante Sí. la jornada. El alcalde va a presentar también acciones legales contra la Fiscalía, lo anunció y es algo que va a seguir desarrollándose durante las próximas horas. Tenemos que irnos a una... Solo para cerrar, Álvaro, sí. yo creo que Jadwe o sea, la fiscalía actuó de esta manera precisamente por
connotación de figura pública, porque esto es una práctica que se hace, que los fiscales generalmente utilizan, y si no hubiese sido Jadwe, por lo que él representa, probablemente los funcionarios de la PDI hubiesen, qué sé yo, subido al avión, lo hubiesen bajado, hubiese sido todo un espectáculo, y lo que se hizo acá, como bien dijo el ministro Cordero, fue una especie de acto de deferencia, en el que la fiscal llamó al abogado de Jadwe para conversar con él, para que él voluntariamente no decidiera subirse al avión. Y claro, generalmente la fiscalía, y esto es algo que se hace también, utilizan criterios para ordenar la actuación de los fiscales, y un caso que influyó mucho en esto fue efectivamente lo de Karen Rojo. Entonces, de cierta manera, esto que pasó con Jadwe se enmarca en ese tipo de actos, y el peligro que al final, el peligro que estaba acá era de que Jadwe sí se diera la fuga y que no pagara, no fuera condenado por delitos que usaron fondos públicos, etcétera, que son delitos de fraude al fisco, que es uno de los delitos más graves de los funcionarios públicos. Y si Jadwe se fugaba en el fondo de Venezuela, aquí, en un caso hipotético, yo de verdad creo que él no lo iba a hacer, iba a ser muy injusto, porque obviamente Jadwe no iba a vivir mendigando como la mayoría de los venezolanos, sino que se iba a vivir como los jerarcas del régimen venezolano, viviendo con los mayores lujos mientras la población se muere de hambre. Entonces yo creo que, en resumiendo, que la fiscalía actuó diferentemente precisamente porque era Jadwe y no quería alcanzar más ribetes políticos de lo que terminó pasando al final. No sé si están de acuerdo. Sí, vamos a ver cómo decanta esta situación que, como decía, está en desarrollo. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa, y a la vuelta les dejo anunciado el tema de la ley corta de ISAPRES, que es algo que ha pasado más o menos colado los últimos días, pero hay hartas novedades respecto de la tramitación de este proyecto, que ya está en su fase final, ya está por pasar a tercer trámite, se vota en la sala la próxima semana, y hay una controversia bien importante entre el gobierno, el oficialismo y la oposición, que incluso ayer senadores de oposición anunciaron una especie de boicot, ¿no?, a este proyecto, dejarlo caer. Fue así como lo dijo, creo que fue la senadora Rincón. Vamos a un breve alto cuando son las 9:02, y a la vuelta volvemos con otros temas de la actualidad y la contingencia aquí en Radio Análisis. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Acompaña a Jan Flores Quintana junto a grandes invitados e invitadas todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Ver en familia a disfrutar de la magia de la orquesta con la Sinfónica Nacional de Chile
y la dirección del maestro Rodolfo Sanglimbeni, con la participación del actor Pablo Ausensi. Sumérgete en la emoción de la orquesta junto al compositor estadounidense Russell Peck. 3 funciones en el Teatro Universidad de Chile. Viernes 19 a las 19 horas y sábado 20 a las 16 y 18 horas. Además, aprovecha nuestra promoción especial. Por la compra de 2 entradas, lleva una tercera de regalo. Te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. Son las 9:06. Continuamos en Radio Análisis. Antes de continuar con el panel, queremos contarles que ya tenemos los ganadores y ganadoras para el concierto de la Orquesta Sinfónica del día de hoy. Es a las 7. Se parte puntual, así que traten de llegar un poquito antes. A veces el metro, el transporte público, especialmente el día viernes, es medio complicado. Pero nos pone súper contentos de decirle a don Juan Olivares, a doña Marta Román, a Teresita Galvez, a Jimena González y a Patricio Crispi, que son los ganadores. Voy a repetir, Juan Olivares, Marta Román, Teresita Galvez, Jimena González y Patricio Crispi. Nos vamos a comunicar por interno con ellos para ver el tema de las entradas y para que puedan ir a ver el concierto de la Orquesta Sinfónica hoy a las 7 de la tarde en el Teatro de la Universidad de Chile. Bueno, dicho eso, como lo adelantábamos antes de la pausa, la ley corta de ISAPRES, que está ya en la última, ¿no? Esto tiene que salir del Congreso a mediados de mayo, ¿no? Para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Ayer hubo un punto de prensa de senadores de oposición, la senadora Rincón, el senador Macaya, que anunciaron que podían dejar caer el proyecto si es que no se le hacían modificaciones como alguna fórmula de mutualización o una rebaja ya concretamente de la deuda de las ISAPRES. Lo dijeron así textual. Voy a citar palabras del senador Macaya. Hay una postura bastante consensuada en la unanimidad de la oposición. Nosotros no vamos a ser cómplices de que el sistema de salud caiga. Y es lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados si avanza en esta dirección. Bueno, entre los cambios que exige la oposición está la mutualización o la rebaja de las deudas o considerar otras propuestas. Hay una, por ejemplo, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo ven este debate que se va a votar ya en la sala de la Cámara la próxima semana? Vuelve al Senado, donde la oposición, si sumamos ahora a los demócratas, ¿no?, tiene mayoría. Por lo tanto, bueno, esto va a terminar en una comisión mixta, seguro, ¿no? Pero, ¿cómo ven esto, no? Y esta exigencia o esta presión de la oposición para una mutualización o una rebaja de la deuda, con todas las implicancias políticas que eso tiene, y para los usuarios de las ISAPRES, a quienes se les debe, ¿no? ¿Cómo ves esto, Nerea? Bueno, hay poco avance en esta discusión. Yo me acuerdo que he estado en este programa y hemos estado hablando no solamente de la ley corta de ISAPRES, pero en general, ¿cierto? ¿Qué hacemos para solucionar, ¿cierto?, la deuda que tienen las ISAPRES y pensar en el largo plazo más que en el corto plazo solamente de, entre comillas, muy entre comillas, y para caricaturizarlo, salvar las ISAPRES de la deuda. En ese sentido, quiero destacar que el senador Javier Macaya y la senadora Rincón indicaron que tenían una reunión con la ministra Aguilera de Salud y que la reunión se canceló por parte del ministerio, y obviamente Javier Macaya y la senadora Rincón hacían una crítica a la cancelación de esa reunión porque querían avanzar en discutir esto. Yo quiero recordar que hemos estado meses hablando sobre esto. Una reunión probablemente no hubiese resuelto, ¿cierto?, este rechazo por parte de la oposición a conversar algo más que no sea sobre rebajar la deuda a la ISAPRE.
Entonces, a mí me parece que lo que nos está faltando en este debate en particular, o en este debate, realmente es un debate, es pensar en el largo plazo. O sea, evidentemente que algo tenemos que hacer con las ISAPRES en el corto plazo para efectivamente que las personas, sobre todo las personas que se están atendiendo hoy día a partir del sector privado de salud, que gran 40% son de FONASA, sigan pudiendo tener esa atención médica, pero tenemos que pensar en largo plazo. O sea, no podemos seguir pensando que en 3, 5 años más, de nuevo, ¿cierto?, tengamos que discutir cómo podemos rebajarle la deuda a las ISAPRES o bien simplemente condonar la deuda. Me parece que falta una visión estratégica. No estoy hablando solamente del oficialismo y la oposición, sino que como conjunto. Y lo más terrible de todo, me parece que no hay hoy día, y voy a ocupar una expresión que se ha utilizado para otras cosas, agua en la piscina para que eso sea así, para que haya un acuerdo a nivel oficialismo y oposición, pero para pensar en el largo plazo. Si ni siquiera en el corto plazo, ¿cierto?, está la intención de colaborar. Si es que no se pone en la mesa la reducción o la mutualización de la deuda. Entonces, yo en realidad veo con harta desesperanza este debate, simplemente porque hay derechamente un boicot, una traba que se le quiere poner a la solución, si es que no pasa por la reducción de la deuda, partiendo con el debate. Álvaro. O sea, a mí me parece un tema súper complicado y en el fondo el Congreso no tiene mucho la culpa, porque en verdad la mutualización se cayó porque el TC la vetó. Entonces como que entra un órgano del Estado ex ante a bajar esto que era como el pilar de la ley corta. O sea, sin mutualización, que se rebajaba la deuda de la ISAPRES casi a la mitad, el proyecto no sirve de mucho. Lo más probable es que de hecho se termine rechazando en la Cámara de Diputados, pase a comisión mixta y le hagan algunas modificaciones. Pero eso es lo central. Yo creo que yo no me interesa defender la ISAPRES, en verdad. Si tienen que caer en algún momento, van a caer probablemente. Lo que me parece sí delicado es que no haya una alternativa de salud. Porque uno, claro, puede criticar el sistema de ISAPRES, pero la verdad es que la ISAPRES sostienen en gran medida el sistema de salud por el hecho de que precisamente FONASA no alcanza a financiar a las clínicas. Si FONASA le debe como 400.000 millones a las clínicas, y hay algunas que están casi quebradas, algunas por mala administración, pero otras porque efectivamente el Estado paga tarde y a veces no paga. Y yo creo que si caen las ISAPRES, que ya van a empezar a quebrar algunas en un par de meses más, lo vienen anunciando hace harto, las clínicas se van a ver afectadas, y las clínicas lamentablemente, o sea, no lamentablemente, afortunadamente no la usan solo las personas con más plata de este país, sino que también hay muchas personas que están en FONASA, que compran los bonos y que se van a atender a clínica. Entonces me parece como un problema de salud, o me parece de hecho el problema más importante, o uno de los problemas más importantes del momento, y yo acá veo dificultades en el gobierno porque no tienen ideas, no las presentan, y esto el problema de la ISAPRES viene hace años, y todavía no sabemos qué va a pasar, no hay un plan alternativo, y las ISAPRES están a punto de quebrar. Entonces, pues, por donde se mire es como todo malo. No sé si opinan lo mismo. Sí, ahí Nerea, claro, hay un punto aquí que es el desempeño de la oposición, porque partamos del principio. Las ISAPRES cometieron una ilegalidad, ¿no? Y no la cometieron una, la cometieron 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10.000, creo que fueron 13.000 los casos en los cuales la Corte Suprema sentenció ilegalidad. Sí, durante una década. Y en cada una de las sentencias se les dijo, no sigan haciéndolo, no sigan haciéndolo. Entonces, además se hizo con el conocimiento de que se estaba incurriendo en algo que no era legal. Y una vez que sale el fallo de la Corte Suprema, lo que se señala desde el oficialismo es que
más allá de un asunto de política pública, el principal móvil de las oposiciones ha sido bajar la deuda, ¿no? Y uno puede argumentar el tema de bajar la deuda en función de que el sistema no colapse, que es un tipo de argumento que se puede llevar a cabo, ¿no? Pero ahí la pregunta es si la cosa se puede llevar al punto tal de que, como señalan los senadores de oposición, la ley simplemente se caiga en una circunstancia además donde el gobierno está condicionado, porque lo venimos hablando hace varias semanas, el gobierno está consagradamente en minoría desde el mes pasado cuando asumió la nueva mesa de del Senado, ¿no? Por lo tanto, no es fácil maniobrar en una circunstancia como esta. Saliendo un poquito de lo técnico y viéndolo más bien desde el punto de vista del análisis político, Nerea, ¿cómo lo ves tú? Claro, ese es el punto justamente, que me parece que habría que separar dos elementos. Lo que podemos hacer en el corto o mediano plazo, que estaría relacionado con la ley corta de ISAPRE y si realmente hay una mutualización de la deuda o no, y después el largo plazo. A mí me parece que sería un error pensar en separados estos dos elementos, justamente porque porque hubo ilegalidad por parte de las ISAPRE. No me parece correcto mutualizar la deuda sin atar que eso implique una reforma futuro en el sistema de ISAPRE, simplemente por decir que hay ilegalidad, reducimos la deuda y en el fondo todo sigue tal cual. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que en algún momento, ojalá sea ahora, pero tenemos que empezar a pensar cómo podemos tener un sistema de salud que sea viable, no en el mediano plazo, sino que en el largo plazo, y que tanto personas que hoy día están en FONASA y que se están atendiendo en el sector privado puedan seguir haciéndolo, pero que no estemos conversando, ¿cierto?, si es que el sistema va a colapsar o no, y eso dependa si es que le vamos a reducir la deuda o no a las ISAPRES que cometieron ilegalidades, como bien dices tú. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que una alternativa podría ser, que me parece muy difícil, pero lo estoy diciendo como análisis, es dar el ok con la mutualización de la deuda, pero atar, ¿cierto?, esa conversación a, bueno, y si lo hacemos, reformemos el sistema para que no nos siga pasando de nuevo lo mismo, ¿cierto? Porque no es primera vez. Entonces, simplemente eso me parece que tiene que ir de la mano, y desafortunadamente por parte de la oposición, obviamente que está valga la redundancia, la posición de mantener el status quo. Entonces, así es tremendamente difícil avanzar en una discusión que nos permita tener un sistema de salud que sea estable en el tiempo y que sea, cierto, financiable, y que no tengamos que estar discutiendo de nuevo 5 años después, 10 años después, condonar deudas a ISAPRES que cometen ilegalidades. Bueno, entiendo que si es que se cae la ley corta, el fallo se tiene que cumplir igual, ¿no? Lo que sería aún más perjudicial para las ISAPRES. Por lo tanto, los senadores tampoco le estarían haciendo un favor al sistema o a las ISAPRES si es que esta ley se rechaza. Nos quedan algunos minutos. Los quiero llevar a un tema que no está en la contingencia más dura. ¿Puedo cerrar con el tema de la ISAPRES? Que me interesa mucho. Yo creo que efectivamente, si las ISAPRES terminan quebrando, no solo van a afectar a los usuarios del sistema de salud pública, sino que el gran problema es que nadie va a terminar pagando la deuda. Vamos a perder todos. Y eso efectivamente es un problema político porque, de acuerdo, estuvo todo este problema de las adecuaciones cuando subían los precios de los planes, pero fue un problema político porque nunca se legisló al respecto. Entonces la Corte Suprema tuvo que entrar con un fallo que es muy discutido, porque se supone que los fallos son con efecto hacia los particulares, no con efecto general, no para todos, solo para los que están ahí. Tuvo que empezar a hacerse cargo de este problema político porque el Congreso nunca se puso de acuerdo para solucionarlo y era algo que iba a explotar. ¿Y cuál es el problema de acá? Es que si caen las ISAPRES, van a terminar sufriendo, la gente con plata va a tener salud sí o sí. Porque van a contratar seguros de salud con primas caras y que les van a cubrir todos, pero hay personas que no tienen esos montos de dinero y ¿qué es lo que van a tener que hacer? Contratar seguros de salud, y esos seguros de salud, lamentablemente, como es un negocio,
no incluyen todas las preexistencias de enfermedades que hoy en día se están tratando, entre ellas cáncer, etcétera, por el sistema de ISAPRE. Eso a mí me parece como la discusión moral que está de fondo, que es anterior a la política que los diputados y los senadores no se han hecho cargo y no se van a hacer cargo, lamentablemente, con esta ley de ISAPRE. Sí, un tema de salud pública. Los quiero llevar a otro tema que, como decía, no está en la contingencia más dura y que tiene que ver con, no sé muy bien cómo definirlo, pero los liderazgos presidenciales o potencialmente presidenciales en el oficialismo, ¿no? Porque está Evelyn Matei por un lado, que es muy clara su liderazgo, su candidatura. Y quiero citar dos entrevistas en el diario La Segunda durante esta semana que son interesantes, de dos analistas muy respetados, pero que tienen posiciones que están en las antípodas, ¿no? Una es Camila Miranda, que plantea que no es seguro, no es obvio que el próximo presidente o presidenta en este caso sea de oposición, ¿no? Aludiendo a Evelyn Matei. Ella dice la derecha también tiene hartos problemas. Y ayer una entrevista también muy interesante a Cristóbal Belolio, que plantea justamente lo contrario, ¿no? Habla de los liderazgos que según él tienen escasas posibilidades de potenciarse de cara a una presidencial. Yo sé que falta harto, en rigor la presidencial, la campaña empieza después de las municipales. Y Cristóbal Belolio plantea algunos argumentos que los voy a citar, porque los leí y me parecieron interesantes. Uno, él habla del patrón histórico de las encuestas, vale decir que quien parte con un nivel muy alto, ¿no?, en las encuestas, generalmente es el próximo ganador, el próximo presidente. El ciclo de las oposiciones, ¿no?, esta alternancia entre oposición, oficialismo, en fin, que la agenda actual del país coincide con los temas de la derecha, ¿no?, esto de orden y economía, y la nostalgia retro, dice él, ¿no?, esto de que se valora más la experiencia más que probablemente los liderazgos más jóvenes, aludiendo obviamente al Frente Amplio. Quiero partir contigo, Álvaro. ¿Cómo ves estas hipótesis? Por un lado la de Camila Miranda y por otro lado la de Cristóbal Belolio. Lo estoy simplificando, ¿no? Pero esto también va de la mano con algunas posiciones que están planteando que Carolina Toá podría ser una buena líder, ¿no?, del oficialismo de cara a la presidencial. Yo estoy de acuerdo con la frase que citaste de Camila Miranda, en cuanto a que esto va a ser, todavía no, pero en un tiempo más va a empezar a ser una batalla descarnada dentro de los liderazgos de la derecha y se van a empezar a pegar entre ellos mismos. Y no estoy de acuerdo con la tesis de Cristóbal Belolio, porque en verdad hoy día, como está el ambiente político, todo puede pasar. O sea, es cosa de ver la elección presidencial pasada, que a Lavín apuntaba bien en las encuestas, iba bien, todos creían que iba a ganar la primaria. ¿Qué pasó? Apareció Sichel por el lado, ganó Sichel, se desinfló en el camino, se peleó con los partidos, y ¿qué es lo que terminó pasando? Perdió con Kast. Kast gana la primera vuelta, nadie pensaba que Kast iba a ganar la primera vuelta. Y esto es algo que está pasando en la derecha. Hay muchos, sobre todo muchos personajes, muchas personas dentro de la órbita de Evelyn Matei que ya se ven en la presidencial. Triunfalismo. Hay triunfalismo totalmente. Y esto se ve en los partidos de Chile Vamos, porque la gente no quiere ir de candidato a los municipios, no quiere ir a pelear Maipú, no quiere ir a pelear Recoleta, no quiere ir a pelear Santiago Centro, ojalá que Desbordes vaya, no sé. ¿Por qué? Porque ya se ven en el gobierno, ya se ven en los ministerios, y se ve un aire de triunfalismo, y yo creo que esto no está para nada cerrado. Los plebiscitos han demostrado que yo veo muy difícil, por ejemplo, que vayan dos candidatos de derecha a la segunda vuelta, porque los plebiscitos han demostrado más o menos que Chile no es mayoritariamente de derecha y tampoco es mayoritariamente de izquierda, sino que va variando en la elección, depende cómo estén los ánimos. Y eso es algo que vamos a empezar a ver, o probablemente vamos a ver un endurecimiento del discurso, porque eso es lo que está provocando Kast, por ejemplo, con su estrategia Bukele. Carter ya está en eso hace rato, y Evelyn Matei va a tener que ver si entra en ese tipo de estrategia bukeliana, por decirlo de alguna manera, o intenta apostar más al centro, a intentar aglutinar más. No sé cómo lo ve Nerea. Sí, Nerea, no ha sido fácil para la derecha, lo ha terminado por lograr, pero históricamente no ha sido fácil aglutinar más allá del centro, sea lo que sea que signifique el centro, pero supongamos que el centro es donde está la mitad de los votos, ¿no? Parece tener un tope, ¿cierto? Claro, entonces ahí está el problema, que de alguna manera está vinculado con otro problema, ¿no? Que es que
uno ve una permanente, hasta el día de hoy, perplejidad en Chile Vamos en no saber cómo relacionarse con el Partido Republicano, ¿no? Y yo creo que esa perplejidad se va a mantener durante este año, que de alguna manera se va a plasmar también en el tema de las municipales. Yo creo que lo que está pasando en la comuna de Santiago es súper interesante, porque creo que uno lo podría analizar incluso en un plano simbólico de lo que podría significar una disputa mayor, ¿no? O sea, un candidato completamente outsider como Aldo Duque, que con el apoyo de parlamentarios como Johannes Kaiser irrumpe, ¿no? Y empiezan a mostrar, no tengo por qué ponerlo en duda, pero también hay que decir que en el pasado se han entregado ciertas informaciones tergiversadas, pero empiezan a mostrar encuestas según las cuales si van los dos gana Iracy Hasler, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso, no? Porque de alguna manera eso también se va a traducir en cómo se va a dar la disputa municipal durante este año. Sí, o sea, en realidad yo veo dos, para las elecciones presidenciales yo veo dos problemas grandes, en realidad para los dos bloques, tanto oficialismo como oposición. Primero en la oposición, partiendo por la derecha, me parece evidente que la relación entre Chile Vamos y republicanos es súper áspera y por ende eso puede, digamos, llevar a que de nuevo presenten dos candidatos para la primera vuelta y eso puede ser favorable, ¿cierto?, para una candidatura de la izquierda o la centroizquierda si es que va unida, ¿cierto? En todo caso, quería decir que a mí me parecería extraño que no ganase la oposición y comparto hasta cierto punto, obviamente, la tesis de Belolio, pero simplemente por la agenda política que estamos hablando y sobre todo porque desde Michelle Bachelet I hemos tenido gobiernos donde el actual oficialismo pierde y gana la oposición, porque evidentemente que es muy difícil hacerse cargo de todas las cosas que Chile requiere de ahí en adelante, pero en general siempre. Eso y que está pasando en América Latina también, o sea, desde el 2018, si no recuerdo mal, en los países en América Latina está ganando la oposición continuamente. ¿Ya? Entonces eso como un primer elemento. Y como segundo elemento, me parece que un problema muy difícil que tenemos en la política chilena es los personalismos, el privilegiar los candidatos a nivel individual más que a nivel partido, ¿cierto? O sea, en las alcaldías lo que nosotros estamos viendo es que los partidos, cuando no se pueden poner de acuerdo qué candidato o qué candidata presentar en alguna comuna, bueno, vayamos a primarias y que el candidato o la candidata más sexy en términos electorales termine ganando, sabiendo que el electorado de primarias no es el mismo electorado que termina votando, obviamente con el voto obligatorio, que es un elector masivo, mientras que en las primarias no es un elector masivo, es el elector más ideologizado con la primaria que se está haciendo. Eso como primer elemento. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. O sea, está siendo súper rentable para diferentes diputados y, bueno, no tanto senadores, pero diputados salirse de sus partidos porque tienen una base electoral que consideran que con ella pueden salir electos nuevamente y ganar la reelección. Entonces hay una primacía de lo individual por sobre lo colectivo, por sobre si uno quisiese, porque por algo son partidos, este grupo, ¿cierto?, que algo tienen en común, una ideología en común y una visión de mundo en común. Entonces a mí me parece que lo que nosotros vamos a terminar viendo es una escasez, ¿cierto?, de propuestas profundas, tanto de la oposición como del oficialismo, y más una primacía, ¿cierto?, de el candidato más sexy, el que más electoralmente pueda sacar votos, y después nos preocupamos qué hacemos, ¿cierto? Después nos preocupamos si es que tenemos, ¿cierto?, que tener alguna estructura que nos permita gobernar, sino que en realidad lo más importante es marcar en las encuestas y tener, ¿cierto?, la certeza de obtener la mayor cantidad de votos posible. Entonces,
A mí me parece que ahí hay una oportunidad para el oficialismo para repensar, porque son pocos los que esperan que el oficialismo le vaya realmente bien en la elección presidencial. Entonces, me parece que hay una oportunidad para arriesgarse a hacer quizás un proyecto colectivo que sea más sustantivo, más que individualista, y ver quizás si de esa manera, ¿cierto?, se vuelve a reencantar al electorado. Solamente dos cosas para cerrar. Esta semana el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, llamó o deslizó la idea de tener un candidato único para la presidencial de todo el oficialismo más la democracia cristiana. Llama la atención que eso haya venido de alguien del Frente Amplio, ¿no? Hace 5 años probablemente eso era impensado, o hace 2 años. Y por otro lado, el tema de la tensión Chile Vamos republicano es algo que se ve constantemente, y esta semana también tuvo un episodio con lo del el veto a la mesa de la Cámara, no de la censura, que se va a votar el lunes, donde probablemente Chile Vamos está ahí como con cautela viendo qué pasa, pero fueron bien duros con republicanos. Y las declaraciones iban en la línea de, bueno, ellos se van a hacer responsables de lo que ocurra. Y es algo que hemos visto constantemente, con las acusaciones constitucionales, hay una relación ahí bien tensa, ¿no? Constantemente. Estamos llegando al final. Así es. Sí. De la semana, del programa. No, del programa no, porque a la vuelta tenemos una del gran panel, de esta ¿no? parte. Del panel. Sí, es cierto. Nerea, muchas gracias por haber estado acá. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, igual a ustedes.